Buenas tardes, yo soy Jennifer, soy psicóloga, tengo formación en sexología hace años y bueno, me apunté al curso de monitora un poquito para retomar todo esto que me encanta y bueno, y en esas estoy. No he trabajado nunca como tal, sí que he hecho cositas y tal, prácticas y eso, pero vamos, como trabajar no. Entonces bueno, mi tertulia se llama Redescubriendo a grandes mujeres de la historia, ¿vale? O cómo el patriarcado se encargó de eliminar sus nombres, se apropió de sus logros o tergiversaron su historia. Bueno, pues la idea de esta tertulia surge de esa falta, ¿no?, de referentes femeninos que yo por lo menos he tenido siendo niña, referentes femeninos obviamente, sobre todo en el ámbito académico, ¿no?, en los libros de historia. Y aparte, yo fui también a un colegio católico con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, mis referentes eran pues una niña que se había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, una mujer que había sido seducida por una serpiente y por su culpa la habían expulsado a ella y a su hombre del jardín del Edén, y la otra pues era una puta arrepentida o redimida, como la queramos llamar. Entonces, bueno, ya hice el podcast sobre esto, pero bueno, quería ampliar un poquito más el tema y hablar de alguna otra mujer, y bueno, decidí hacer también la tertulia. Así que vamos a empezar con una de estas mujeres que hemos nombrado, María Magdalena. A falta de fotos he puesto aquí un cuadro de José de Rivera del año 1636. ¿Qué sabemos de María Magdalena? Bueno, que fue en teoría una prostituta, ¿no?, arrepentida. En realidad, en ninguna parte de la Biblia se la presenta como tal. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues resulta que a finales del siglo V, el Papa León Magno, en una famosa homilía, cogió el capítulo 16, versículo 9 del Evangelio de San Marcos, que dice: cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, e interpretó que esos demonios eran lascivos. Bueno, pues ya la teníamos liada. Aparte, este hombre mezcló en una única María Magdalena hasta 5 mujeres distintas que aparecen en la Biblia. Y eso que era el Papa. Así que bueno, en realidad con todo lo que se sabe hoy en día y el hallazgo de los evangelios apócrifos, se sabe que María Magdalena era la favorita de Jesús, la más amada por él. Pero entendiendo este amor no como un amor de pareja o sexual, cosa que no se ha podido demostrar, sino como su discípula favorita, por encima del resto de discípulos varones que tiene. Entonces, teniendo en cuenta la de tiempo que ha pasado, pues yo creo que ya ha sido lo suficientemente calumniada esta buena mujer, y bueno, no está en nuestra mano el limpiar su nombre. Un poco en la misma línea nos encontramos a Cleopatra, nacida en Alejandría en el año 69 a.C. Este es un busto de mármol de mediados del siglo I a.C. que está en el Museo de Antigüedades de Berlín. ¿Qué sabemos de Cleopatra? Bueno, pues que fue reina de Egipto, que sedujo a 2 de los hombres más importantes de la época, a Julio César y a Marco Antonio, y que se suicidó con veneno de serpiente. Pero obviamente fue mucho más. Por lo pronto, fue la reina más joven de Egipto y era de origen macedonio griego, al menos lo que se sabe con certeza por la rama paterna. No se sabe quién fue su madre, tampoco se sabe quién fue su abuela, pues no se sabe realmente esa rama por dónde viene. Posiblemente tenga sangre egipcia, porque después de 300 años de dinastía, pues algo entraría, ¿no? Pero bueno, lo seguro es que era de origen macedonio griego. Ella fue la última de la dinastía ptolemaica. Los ptolomeos entraron en Egipto cuando murió Alejandro Magno. A raíz de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el vasto imperio que habían conquistado, y Ptolomeo Lagos se quedó con Egipto, nombrándose a sí mismo faraón. Bueno, pues sabiendo esto, Cleopatra accedió al trono con 18 años tras la muerte de su padre, Ptolomeo X. Ya cuando accedió al trono era una mujer muy culta, sabía muchísimo. Fue la única de toda su dinastía que hablaba egipcio y respetaba las costumbres de su pueblo. Y bueno, se cree que hablaba hasta 7 idiomas, incluyendo el egipcio y el griego, que era su lengua materna.
Esto implica que en muy pocas ocasiones necesitaba de intérpretes que cuando tenía reuniones, ¿no? Pues con dirigentes de otros territorios. En esta época también, cuando una mujer accedía al trono, necesitaba de un regente varón, no vaya a ser que se equivocara o no pudiera gobernar. Entonces la casaron con su hermano Ptolomeo XIII de tan solo 12 años. No obstante, Cleopatra tardó muy poco tiempo en eliminar el nombre de su hermano de todos los documentos oficiales y gobernar en solitario. Como era una mujer muy consecuente, era muy culta, sabía muy bien lo que quería, lo que pensaba, lo que hacía, bueno, pues era muy difícil manipularla. Entonces sus consejeros decidieron derrocarla por ese motivo y en su lugar pusieron a su hermano, Ptolomeo XIII, en el trono. Obviamente un niño de 12 o 13 años pues era mucho más fácil de manipular. En esta época, Julio César llegó a Egipto tras derrotar a sus enemigos y se instaló en el Palacio Real. Cleopatra vio en la figura de Julio César la posibilidad de recuperar su trono y así lo hizo. Ideó la forma de entrar en palacio sin ser vista para evitar ser arrestada. Aquí es donde nos cuentan la historia de Cleopatra entrando envuelta en una alfombra y seduciendo al gran César. Obviamente no podemos saber si eso fue real o no, pero si lo fue, desde mi punto de vista, es una prueba más de lo inteligente que era. Aquí tenéis un cuadro, ¿no? Con esa escena, ella saliendo de la alfombra y Julio César al fondo con la túnica roja como asombrado. Tuvieron un hijo, Cesarión, y estuvieron juntos hasta que él fue asesinado. Cuando Julio César fue asesinado, ella vivía en Roma con Julio César y con su hijo, así que tuvo que salir huyendo, volver a Alejandría para salvar la vida, tanto la suya como la de su hijo. Marco Antonio era la mano derecha de Julio César y Octaviano era hijo adoptivo de Julio César y también sobrino nieto. Entonces, bueno, unieron fuerzas para dar caza a los asesinos de César. Sabemos que ganaron y lo que hicieron fue repartirse las provincias conquistadas. Octaviano se quedó con las provincias de Occidente y Marco Antonio con las de Oriente. Entonces, Cleopatra fue llamada por Marco Antonio para interrogarla sobre su implicación en la muerte de César. Ella acudió a ver a Marco Antonio, pero acudió cuando ella consideró que tenía que acudir, como reina que era, y dejando muy claro que efectivamente ella era la reina de Egipto. Cuentan los escritos de la época que apareció montada en una barcaza, dorada, impulsada por remos de plata y con las velas púrpura extendidas. La gente se agolpaba a los márgenes del río para verla pasar vestida como Afrodita, siendo abanicada por sus jóvenes y bellos esclavos y soltando perfume por ambos lados de la barcaza que llegaban hasta la orilla. Pues con esta entrada triunfal, obviamente, Cleopatra y Marco Antonio se hicieron amantes inmediatamente y estuvieron juntos durante 10 años. Marco Antonio siempre la consideró su mujer. La conoció, bueno, Marco Antonio en ese momento era viudo y se casó posteriormente a conocerla a ella, ¿vale? Como 1 año o 2 años después de conocer a Cleopatra. Pero para él siempre fue su mujer y tuvieron 2 hijos y una hija. Esta relación entre Cleopatra y Marco Antonio lo que hizo fue deteriorar la relación que Marco Antonio tenía con Octaviano. Entre otras cosas porque la mujer con la que posteriormente se casó fue con Octavia, que era la hermana de Octaviano. Entonces, entre esto y otras muchas cosas que pasaron, que no competen aquí, al final se deterioró su relación y se produjo una guerra civil entre ambos hombres. Aquí sabemos que Marco Antonio fue derrotado y estando ya derrotado, le hicieron creer que Cleopatra había muerto, por lo que él se suicidó, que se dice que se tiró encima de su espada y bueno, pero tuvieron el detalle de todavía estando medio muerto, le llevaron con Cleopatra y murió en sus brazos. Cleopatra fue llamada, perdona, Cleopatra fue llamada posteriormente para hablar con Octaviano, pero aquí ya sabía que no, que esto no iba a surtir efecto y además tampoco iba a dejar que la exhibieran como un trofeo ganado en la batalla.
Octaviano, deciros que se convertirá en el futuro César Augusto, primer emperador romano y fundador del Imperio Romano. Entonces, en ese momento ya lo que hizo fue terminar con su vida tal y como ella la había vivido, como ella quiso. Aquí se dice que bueno, se suicidó con veneno de áspid, se cree también que podría ser una cobra real. Tenía 39 años cuando se suicidó y gobernó durante 22 de ellos, que se dice. Su hijo Cesarión fue asesinado y los dos hijos y la hija que tuvo con Marco Antonio fueron enviados a Roma y criados precisamente por Octavio, por la que era la mujer de Marco Antonio. Casi inmediatamente después de la muerte de la pareja se empezó a reescribir la historia. El nombre de Marco Antonio fue eliminado de todos los documentos oficiales y los historiadores romanos aprovecharon la imagen de la mujer seductora que había amenazado a Roma y terminó pagando por ello, ¿no? con su vida. No obstante, se sabe que fuera de Europa, en África y en los países de tradición islámica, es recordada como una erudita. Y 400 años después de su muerte, se le seguía rindiendo tributo a una estatua suya en File, en Egipto. Oye, File es una isla que hay en el Nilo, hoy en día se llama de otra manera, pero es una isla que hay en el Nilo. Esto, ¿vale? A día de hoy sigue en pie y de hecho está considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Quiero terminar la historia de Cleopatra con unas palabras de Plutarco, que fue un famoso filósofo griego, filósofo, biógrafo e historiador, y eso está recogido en el capítulo 8 de su libro Vidas, Antonio y Cleopatra. Y dices, su propia belleza, nos dicen, no era de ese tipo incomparable que cautiva inmediatamente al espectador, pero su encanto y su presencia eran irresistibles, y había una atracción en torno a su persona y en su conversación que, junto con una fuerza peculiar del carácter en cada palabra y acción, ponían a todo aquel que se asociara con ella bajo su hechizo. Os voy a hablar ahora de otra gran mujer, de Hedy Lamarr, bastante menos conocida que Cleopatra o María Magdalena, pero bueno, las cinéfilas sí que la conoceréis. Fue una actriz de Hollywood de los años 30, 40, 50, la época dorada de las grandes productoras, y su papel más conocido es el de Dalila en la película de Sansón y Dalila, que es una película de 1949. Yo esto es lo que sabía de ella hasta que vi un documental sobre ella que se llamaba Bombshell. Os lo digo por si os interesa, es genial. Me quedé impactada con la historia, no tenía ni idea de lo que había conseguido esta mujer y bueno, pues os lo quiero contar. Nacida en 1914 en Viena, nació como Hedwig Eva Maria Kiesler. Era hija de un banquero y de una pianista, y ya en el colegio, vamos, en la escuela, sus maestros se dieron cuenta de que era superdotada. A los 11 años hablaba 4 idiomas y dominaba la danza y el piano. Terminó sus estudios básicos antes de tiempo e inició estudios de ingeniería, pero los abandonó para dedicarse a la interpretación. Con 16 años se matriculó en la Escuela Berlinesa de Cine y Teatro de Max Reinhardt. Su primera película fue Éxtasis, del año 1933, rodada en la antigua Checoslovaquia. Una película muy polémica porque fue la primera película de la historia en mostrar el rostro de una actriz durante un orgasmo completamente desnudo. Imaginaros. Esto fue un escándalo total. De hecho, hubo países en los que no se llegó a proyectar, estaba completamente prohibida. Os pongo aquí una imagen, ¿vale? Este es el cartel de Suecia, ¿vale? El estreno de la película en Suecia, que ahí sí, la estrenaron, ¿vale? Como os digo, fue un escándalo y bueno, sus padres horrorizados de ver a su hija así en la pantalla. Pero bueno, no todo el mundo reaccionó igual. Un magnate de la industria armamentística llamado Friedrich Mandel, que tenía contactos con los nazis y con Mussolini, pues se quedó prendado de ella después de verla en la película y pidió a su padre permiso para cortejarla. Entonces ya sabemos, ¿no? En esa época, pues la novia ahí no tenía nada que ver, pidió permiso a su padre.
Los padres encantados, claro, después de lo que habían visto que había hecho su hija, pues encantadísimos de que un hombre que ya estaba sentado y era bastante mayor que ella se interesara por su hija. No solo accedieron al cortejo, sino que accedieron a la pedida de mano posterior. Ella, por supuesto, no se quería casar, que quería continuar con sus estudios de cine, ¿no? Como actriz. Pero bueno, se casó finalmente con ese hombre que era 14 años mayor que ella y resultó que era un celota. Hasta el punto de, por un lado, intentar hacerse con todas las copias de la película Éxtasis para que nadie más pudiera ver a su mujer desnuda. Además, también la tenía prohibido desnudarse o bañarse si él no estaba delante. La apartó, por supuesto, del mundo de la interpretación y la obligaba a acompañarle a todas estas reuniones que tenía con esta gentuza a la que le vendía armas. Entonces, bueno, puedes imaginaros, ¿no? La situación. También ella en esta época retomó sus estudios de ingeniería, por lo que esas reuniones a las que estaba obligada a asistir tampoco la vinieron mal para el futuro, ya que recopiló mucha información de esas armas, ¿no? que su marido vendía a... No obstante, cuando la situación se volvió ya insoportable, decidió huir. Huyó aprovechando un viaje de su marido, escapó por una ventana con la ropa que llevaba puesta y con unas cuantas joyas. De Viena viajó a París, de París viajó a Londres y en Londres compró un billete de barco para llegar hasta Estados Unidos. Casualidades de la vida, en ese barco se encontraba Cecil B. Meyer, que era uno de los productores de la Metro Goldwyn Mayer. Y antes de llegar al destino, Hedy ya había firmado un contrato de 7 años de duración con la productora y había cambiado su nombre por el de Hedy Lamarr, aconsejada por el productor para que no se la relacionara con esa película que había rodado, ¿no? En el año 41, medio mundo estaba en guerra, Segunda Guerra Mundial. Ella se ofreció para ayudar al ejército de Estados Unidos con sus conocimientos como ingeniera y de las armas nazis. Se rechazó su ayuda, por supuesto, que iba a aportar una mujer, y se le pidió que usara su físico y su popularidad para vender bonos de éxito. Pero ella quería hacer algo más. Así que inició la construcción de un invento que ayudara a las comunicaciones de los aliados, que en esa época eran muy vulnerables. Estaba relacionado con la forma de transmitir las ondas de radio. ¿Vale? Era una idea simple, pero muy eficaz. Se trataba de transmitir los mensajes u órdenes de mando, fraccionándolos en pequeñas partes, cada una de las cuales se transmitiría secuencialmente, cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo-aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de cables. Necesitaba ayuda, no obstante, para generar ese patrón pseudo-aleatorio y la encontró en su amigo, el pianista George Antheil. Juntos publicaron la patente de lo que ellos denominaron Secret Communication System. Cabe destacar que aunque la patente se titula Sistema Secreto de Comunicación, tanto el texto de la descripción como los dibujos se refieren a la aplicación concreta como control remoto del timón de un torpedo. En las reivindicaciones se amplía el ámbito a, y esto va literal, un sistema secreto de comunicación que consta de una estación transmisora, incluyendo medios para generar y transmitir ondas portadoras de una pluralidad de frecuencias, sin concretar el tipo de modulación, lo que implica que puede emplearse para la transmisión de sonidos y mensajes altos. Aquí os pongo el dibujo de la patente. Si os fijáis, en la parte de arriba, en las dos hojas, aparece H.K. Markey Erol. Es decir, ella era la titular de la patente y colaboradores. Abajo, en las dos hojas, se ve el nombre, Hedy Kisler Markey y George Antheil. El Markey, ese apellido, es porque era el apellido de su marido el que tenía en ese momento, cosa que tampoco le vino muy bien de cara al futuro de que se le reconociera, ¿no? como autora de esta patente y de este invento. Y en la hoja derecha, en la figura 4, lo que está como en el medio, así, bueno, eso es el patrón pseudo aleatorio. Y si os fijáis es como una partitura. De ahí que necesitara del pianista
para generar ese patrón, ¿no? Que era lo que a ella le faltaba. Todo lo demás es cosa de él. Bueno, sí que es verdad que se interesaron por el invento, la Marina Americana, estadounidense, vamos, se interesó por el invento, pero debido a la tecnología de la época era muy difícil y muy engorroso instalarlo en un torpedo. Así que se quedó ahí, como no se pudo aplicar, se quedó ahí hasta el año 57, cuando una compañía americana de electrónica lo construyó y el gobierno estadounidense comenzó a utilizarlo para sus transmisiones 3 años después de caducarla. La primera aplicación conocida de este invento fue en la crisis de los misiles de Cuba en el año 62, también en la guerra de Vietnam y posteriormente en el sistema norteamericano de defensa por satélite que se llama MILSAT. En la actualidad, muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado. Entre ellos, todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos en la actualidad, tanto la telefonía de tercera generación, que hoy vamos ya por la quinta, como el Wi-Fi o el Bluetooth, se basan en el cambio aleatorio de canales. Y cada vez se encuentran más aplicaciones en la transmisión de datos simultáneos. Kevin no ingresó ni $1 por su invento y el reconocimiento hasta 1997 no le llegó. Aparte su vida privada tampoco es que fuera muy buena, muy feliz. Se casó y divorció 6 veces y esto unido al declive, ¿no?, de su carrera como actriz la llevó a un consumo un poco excesivo de pastillas y a una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Finalmente se recluyó en su casa en Miami, viendo cómo la gente se beneficiaba de su invento sin ni siquiera nombrar. Entonces, bueno, es un ejemplo más, es una historia muy curiosa, es muy interesante, pero bueno, un ejemplo más de cómo una mujer que no es que fuera inteligente, es que era superdotada, por el hecho de ser mujer, pues no se la tuvo en cuenta. Os voy a hablar ahora de otra. Esta es una británica, se llama Jean Purdy, nacida en Cambridge en 1945, era enfermera, estudió enfermería y después de terminar la carrera fue pasando por distintos departamentos de distintos hospitales hasta que en 1968 llegó al laboratorio de fisiología de Cambridge junto a Robert Edwards. Robert Edwards era un médico fisiólogo. Edwards y Patrick Steptoe, que era un ginecólogo y obstetra, ya estaban trabajando juntos en una investigación sobre la reproducción y la fertilidad humana. En concreto, estaban trabajando en la idea de sacar un óvulo, fecundarlo fuera del cuerpo humano y luego introducirlo de nuevo en el útero para ver si se implantaba y llegaba a término el embarazo. Os suena, ¿no?, la técnica. Jean entró como técnica de laboratorio, pero poco a poco se hizo imprescindible. O sea, era tan imprescindible que si ella tenía que faltar al trabajo por tener que cuidar de su madre que estaba enferma, no se hacía nada. Ese día no se trabajaba, no se avanzaba. Ella era la responsable del cuidado de los embriones y cuando la concepción de la primera bebé in vitro, que se llama Louise Brown, tuvo éxito, ella fue la primera en observar cómo las células se dividían. También fue la encargada de introducir el blastocito en el útero de la futura mamá para que continuara su desarrollo. La técnica, obviamente, al principio generó mucha controversia, sobre todo por temas éticos y religiosos, pero viendo lo que habían conseguido, pues obviamente, ¿no?, todas esas reticencias quedaron a un lado. Esta foto obviamente es muy importante, son los tres, el que tiene en brazos a la niña, que es Louise Brown, es Edwards, el fisiólogo, ella está en medio, Jean Purdy, y a la derecha está el ginecólogo y obstetra. A ver, es muy importante esta foto porque obviamente si ella no hubiera sido imprescindible para todo esto, no existiría esta foto. O sea, los dos hombres no habrían dejado que saliera una mujer que simplemente no una técnico de laboratorio. Entonces es muy importante por ese motivo y aparte también hay que tener en cuenta que no solo tenía el hándicap de ser mujer, sino esa jerarquía, ¿no?, que creo que hoy en día todavía sigue habiendo en los hospitales, que primero están los médicos y luego ya
todos los demás, ¿no? Y enfermeras y tal, ¿no? Entonces aquí la podemos ver que era una igual. Durante la carrera de nuestra pionera nacieron 370 bebés por esta técnica y se calcula que desde julio del 78 que nació Louise Brown han venido al mundo gracias a esta técnica más de 8 millones de bebés. Entre los tres abrieron una clínica para perfeccionar la técnica y enseñársela a otros profesionales que la quisieran aprender, obviamente, y ponerla en práctica. Y todo esto ocurrió antes de que ella cumpliera 40 años. Falleció con 39 años también, igual que Cleopatra, a causa de un cáncer de piel, de un melanoma. En el hospital de Manchester, donde nació Louise Brown, pusieron una placa conmemorativa con el nombre de Edwards y Steptoe, pero no pusieron el de ella. Aquí hay que romper una lanza en favor de Edwards, del fisiólogo, porque escribió numerosas cartas, que además están en internet, existen, escribió numerosas cartas al hospital exigiendo que incluyeran el nombre de su compañera en esa placa. No lo hicieron, en el hospital igual, aun cuando la persona que había logrado esto les estaba diciendo que incluyeran el nombre de esta mujer, no lo hicieron. En el año 2010, Edwards se llevó el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Hay que decir también que el Premio Nobel no se entrega post-mortem, entonces en el 2010 ya solo estaba el vivo de los tres. Y hasta el año 2015 no se le reconoció su labor de forma oficial y fue a través de una placa conmemorativa puesta en su propia clínica por la Royal Biological Society, en la que por fin aparecía su nombre junto al de Edwards y Steptoe. Desgraciadamente, ya ninguno de ellos llegó a ver esa placa, pero nosotras sí la vamos. Aquí está. Como podéis ver, el ginecólogo murió solo 3 años después que muriera ella. Entonces, al final, fue Edwards el que fue el que habló y el que dio a conocer esta técnica al mundo, ¿no? En general. Os iba a hablar también de esta mujer, de Alice Guy, que era fue la primera persona que dirigió una película, ¿vale? Pero bueno, por falta de tiempo nos la vamos a saltar, ¿vale? Sí que os voy a mostrar, esto lo hemos comentado Roberto y yo al principio, ¿vale? Que me pasaba un poco y hemos decidido pasarla, ¿vale? A ver, esperad, que os quiero enseñar. Os interesa más que nada, pues si os interesa la historia de esta mujer, que hay un documental, aquí está, que se llama Be Natural, que es la historia no contada de Alice Guy Blaché, ¿vale? Aquí os la dejo. Y de hecho arriba hay una frase pues, que bueno, pues es muy reveladora, ¿no? Que dice que ella vio el futuro a través de la lente de una cámara. Y bueno, ya para cerrar, a ver, lo más difícil de la tertulia, de verdad, ha sido elegir de qué mujeres hablaba, pero sobre todo de cuáles no hablaba, ¿no? Cuáles tenía que dejar fuera, porque de verdad hay historias súper interesantes. Esta era otra de las mujeres que había desarrollado, pero imaginaros, ¿no? Si he tenido que pasar de una, pues esta era imposible, pero no quería dejar de nombrarosla. Se llamaba Kim Bok-dong, nacida en 1926, fallecida en 2019. Una activista surcoreana que fue una de las mujeres de Consuelo que el ejército japonés obligó a prostituirse durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 14 años, obligaron a su madre, que era analfabeta, a firmar un permiso para que fuera a trabajar en una fábrica, pero la llevaron a la prostitución. Estos años crearon en ella una conciencia feminista que la llevó a ser una de las primeras en denunciar los hechos y exigir justicia por las más de 200.000 mujeres violadas. De estas más de 200.000 mujeres violadas, se cree que el 75% de ellas fallecieron a causa de esas violaciones y de esos abusos, y el 25% que consiguió sobrevivir fueron infértiles durante el resto de su vida. Esta era ella, de joven, y esta foto es que me gusta mucho. Ella es la que está sentadita, ¿no? Esa señora tan mayor que está sentadita al lado de esa escultura de bronce. Esa escultura de bronce es obviamente para recordar a todas esas niñas que fueron engañadas y prostituidas por el imperio japonés. Está en Seúl, esa escultura, pero lo curioso es que está en una plaza que está justo enfrente de la Embajada de Japón, en Seúl. Y todos los miércoles, al mediodía, desde el año 1992,
las mujeres se reúnen en esa plaza para exigir, obviamente como ellas pueden hacerlo, ¿no? Exigir al gobierno japonés una disculpa oficial con estas mujeres. A día de hoy no se han disculpado oficialmente y bueno, sí que han reconocido ciertas cosas, pero no la barbaridad que hicieron, esta barbarie. Si os interesa la historia os aconsejo porque es fuerte, hay que estar preparada para leerla, pero es muy curioso, es muy interesante. De la otra mujer de la que os quiero hablar es Hada Sahrawi, nacida en Minya, en Egipto, en 1879, fallecida en 1943. También fue una activista y fue una de las pioneras del movimiento feminista egipcio y árabe, nacionalista y fundadora de la Unión Feminista Egipcia. Protagonizó el primer acto de un grupo feminista que se recuerda en el mundo musulmán en 1923, cuando decidió arrancarse públicamente el velo ante centenares de mujeres que habían ido a recibirla a la estación central del Cairo tras asistir a un congreso feminista en Europa. Aquí la tenéis, a ella de joven, y aquí la tenéis dando un meeting. Mirad cómo iban de tapadas, ¿no? No solo el hijab, sino también con la cara tapada, solo los ojos en las bebidas. Y la última de la que os voy a hablar es de Berta Benz, que también el apellido sonará. Nacida en 1848, fallecida en 1949. Empresaria de la automoción, fue una pionera del sector e inventora de la pastilla de freno para automóviles. Era la esposa de Karl Benz, el de Mercedes, ¿vale? Mercedes-Benz, y su compañera de negocios, pero a ella se le debe el empuje de la marca, ya que fue la primera persona en conducir un vehículo motorizado en larga distancia, concretamente 180 kilómetros. Tardó 12 horas en recorrer 180 kilómetros y le pasó de todo. Pero es curioso cómo inició ese viaje. Le dejó una notita a su marido diciéndole nos vamos a ver a los abuelos. Y cogió a sus niños, los montó en el coche, ¿vale? Entre comillas, del coche, y se fue a hacer el recorrido. Pues aquí os pongo un par de cositas que le ocurrieron, pero vamos. Usó una horquilla para desembozar uno de los tubos de combustible que se había atascado y una media para separar un cable que hacía contacto. Luego, aparte, tuvo que parar a repostar un montón de veces y el líquido con el que se repostaba entonces el combustible se llamaba ligroína y solo lo vendían en boticas. Entonces, claro, tenía que ir parando cada vez que se quedaba sin. De hecho, hoy en día existe, ¿no? El recorrido que ella hizo está señalizado en Alemania para que la gente, bueno, pues pueda ir visitando por donde se paró y todo lo que ella hizo. Aquí la tenéis y aquí tenéis el vehículo motorizado. Y bueno, daros las gracias y animaros a todas a buscar a más de estas grandes mujeres que son referentes para nosotras y sobre todo para nuestras niñas. Y a contar sus historias, inspiradoras en todos los casos por las dificultades que tuvieron que superar y los logros que consiguieron. Hay que darlas a conocer para que no caigan en el olvido, como han estado en muchos casos y durante demasiado. Gracias.